y mejora. Vamos a recibir en la mañana de Así Son las Cosas a Santiago Polov, el espacio para que la radio más que nunca se escuche. No solamente la capacidad de oír, sino de escuchar, que poner en funcionamiento la capacidad intelectual de querer entender lo que se nos dice. ¿Cómo le va, Santiago? Hoy es el estilo Petri, ¿no? Vestido para la guerra, guerra de ideas. Guerra de ideas. En este caso. Muy bien. Vamos a pensar, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a intentar hablar sobre una idea, digamos, sobre el empobrecimiento del mito heroico. También lo que decías, para mí siempre es hablar, digamos, no de la escucha como una práctica, sí. ¿no? Es una práctica específica la escucha, ¿no? Bueno, que en un momento en donde todos te dicen que tenés que hacer lo contrario. No, cosas, cortito, todo cortito. Dale rápido. No conmigo. Bueno, vamos a intentar, digamos, decir algo que valga la pena escuchar. Hasta donde se puede ver, casi toda sociedad tuvo y tiene su idea de heroicidad. Desde los antiguos relatos griegos de la Ilíada y la Odisea de Homero, nos llegan noticias sobre acciones valientes, la épica, por ejemplo, de Aquiles y demás. Nos llegan, digamos, esas ideas sobre lo valiente, lo épico, los gloriosos sacrificios que hacían inmortales los nombres de estos individuos, de sus ejércitos, de sus pueblos. Esparta, por ejemplo. La vieja historia del occidente que nos narra a nosotros latinos, actos heroicos, actos bravos, memorables, en busca del mármol o del bronce. En los viejos relatos y en los no tanto, el heroísmo es efecto de virtudes deseadas, valentía, templanza, justicia, bondad. Una trama, una idea de comunidad ideal llamaba a ese heroísmo. Incluso el sacrificio tenía que ver con la ligazón de ese terreno común que era la vida en sociedad. Podríamos pensar en nuestra historia, no sé, desde San Martín a Rodolfo Walsh, figuras heroicas, digamos, ¿no? Que se basaban en ciertas virtudes que muchos y muchas admiramos. ¿Por qué este tema? El concepto de héroe y de heroísmo entiendo que ha sido resignificado en nuestro tiempo y vuelto a ser puesto sobre la mesa. Milei, nuestro presidente, llamó en el foro de Davos héroes a los individuos que allí representaban a los principales capitales del mundo. Luego le dijo a Donald Trump que es su héroe. En estos días se lo vio babeante frente a Elon Musk, al que llamó héroe de la humanidad. Por último, dijo que Marco Galperín es uno de los héroes de su tiempo por tomar en su empresa la tarea, beneficiosa por cierto, del pago de las obligaciones que el Estado antes efectuaba por el Banco con acción. El clasificó de heroicidad, como sostenía, entre otros, Ayn Rand. Esta filósofa, que habría que discutir ese título de filósofa, creo, quienes buscan argumentos para el egoísmo monetario, presentan personajes como tanto héroes prototípicos del esfuerzo individual por el éxito material en el capitalismo. Sus dos grandes obras, digamos, ¿no? En particular Atlas Encadenado, donde esa figura, digamos, ¿no? de John Galt aparece, ¿no? como un héroe prototípico del capitalismo, dice ella. En una gran novela de Tobias Wolff llamada Vieja Escuela, este escritor nos lleva a la vida de un joven norteamericano en una escuela de élite en la cual deben competir entre compañeros para alcanzar un lugar en el ambiente literario. Allí, en ese libro, en un capítulo sugerentemente llamado por Wolff Übermensch, que traducido significa superhombre y que remite a esa idea de Nietzsche, que quizás los valores de su tiempo, el superhombre, el protagonista de la historia de Wolff se va a encontrar en la escuela, quien llega como invitado a dar una conferencia. En la previa, el joven se pone a leer a Rand y empieza a leerla con fascinación. Se maravilla de los héroes de Rand porque no se sometían a ningún precepto social o afectivo que supusiera una claudicación de la voluntad individual frente a los afectos o a las prácticas comunes. De los libros de Rand emerge un profundo malestar en el joven respecto a su propia realidad, la cual le va a resultar ahora desagradablemente piadosa con los débiles, con el sufrimiento, con los derrotados y con cualquier emoción que no sea la glorificación de sí mismo.
Rand, a quien finalmente el joven conoce en la escuela, va a hacer una larga defensa del amor a sí mismo que hay que procurar y a lo único y hacer por uno mismo. En la conversación de Rand, ella va revelando su rechazo a cualquier debilidad o desviación, como llama cualquier muestra de emoción, afecto u el espíritu del individuo tras su propia forma. Los héroes Rand, John Galt o Howard Roark representan ese espíritu de algo que lo hace sin miramientos, sin culpa. El joven escritor de la novela de Woolf alcanza a comprender, no obstante, lo que queda no dicho en los libros de Rand. Sus héroes son arquetipos del ser humano, el esfuerzo del cuidado por el otro. El ejercicio de la voluntad que Ayn Rand exigió como condición de respeto, dice Woolf, se le revela al joven como la incapacidad de fondo de Rand de percibir la realidad de los seres humanos. Algo semejante ocurre con estos héroes que ahora deberíamos amar, Musk o Galperín. Detrás de ellos acontece ese discurso celebratorio de su éxito, todo hinchado ese discurso, de personajes que vida ser. No caben allí sus negociados turbios para no pagar impuestos, ni su desapego por su hacer. Musk acaba de anunciar el despido de 14.000 personas para que su empresa no se detenga. Ni su disfraz filantrópico para explotar recursos humanos o naturales en pos de decimos. El coraje les importaba nada a sus héroes, ninguna cosa más que si Galperín y Musk y la lógica que los contienen se ocupa de presentarse como filántropos. Gracias por lo que dijo modo fan de Wanda, Milei a Musk. Cuando todos los de grupos bien concretos, ellos mismos. No Milei, sino Musk, Galperín o Trump. El caso de Milei esos se lleva un suerte de cruzado contra las supuestas ataduras que la democracia abrir al individuo, que le trabajo por liberarnos de todo aquello que dificulta el desarrollo individual de este tiempo. Su convencimiento ámbito en el cual el capitalismo hará ganadores a todos sus competidores, debería haber activos positivos antes que parte de sus delirios. Es decir, por más que ese pasado mítico o ese espacio libertario mitológico sean incongruentes con los datos, la experiencia o incluso con los estudios de economía, su devoción fanática y sacrificial representa una disrupción ante la falta de utopías y el poco atractivo de otras opciones. Pero alcanza esto para explicar cómo es que estamos en manos de alguien que hace un de crisis por el conflicto entre Irán e Israel, pero que no se inmuta por la epidemia del dengue o por la crisis en la educación pública o la caída en el consumo de primera necesidad. Por supuesto que no alcanza. ¿Qué nos falta? Vivimos una combinación sumamente extraña entre libertarismo, moralismo, autoritarismo, nacionalismo, odio al Estado, conservadurismo religioso y sexual, que se combina también, entre otras cosas, en combinaciones contradictorias, entre una supuesta presidente. Naciones que desarrolla Wendy Brown en su libro En las ruinas del neoliberalismo. Wendy Brown es una politóloga y filósofa norteamericana. Allí, y como vamos viendo, no somos únicos que pasa. Milei es una lógica que milita desde hace décadas la demonización de lo social y de lo político, el descrédito al bien público, los ataques a la política de la igualdad, el nihilismo frente a la verdad, el ataque a la educación pública y a la esfera pública en nombre de la libertad y la moral. Wendy Brown nos muestra que esto ya estaba allí creciendo, orientando la rabia de los abandonados por los propios que esta lógica promovía: desigualdades crecientes, quita de derechos, corte de acceso a políticas de cuidado.
Milei, en todo caso, es un Frankenstein de historia. En definitiva, todo ese pasado mito, tradición lógica, sus héroes y sus mitos heroicos no son otra cosa que la búsqueda de la restricción al poder político democrático, ese que los griegos sustentaban en tres pilares: la isegoría, que es el derecho igual de hablar y ser escuchado; la isonomía, que es la igualdad ante la ley; y la isopoliteía, que es el voto de igual peso e igual oportunidad. Son tres pilares que protegen la igualdad política, lo que históricamente, como dice Sheldon Walling, ha avanzado a través de leyes antidiscriminatorias, a través del apoyo del Estado a una educación cívica de calidad y para la base escribe, dice, los mercados que hagan con ellos pueden ser para gobernar por el bien de la democracia. Ambos deben ser contenidos. Hay una pregunta de fondo aquí. Si en el mercado los votos valen por lo que se tiene, ¿quién decide entonces? No están siendo contenidos ni mucho menos. Su exaltación y la habilitación a su gobierno, instituidos como el gobierno de héroes, nos empobrece, pero no solo monetariamente, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Aceptamos ser tratados como objetos descartables. Si no damos el talle o el talante de esos héroes, no somos sujetos, somos apenas objetos. Pensando que su amigo elogio de la mala persona. Claro, ¿no? Claro. Me lo voy a decir más coloquialmente. Hay un elogio de la hijaputés, ¿no? Sí. El tipo que, mal tipo, bueno, tiene mejores acciones en el mercado local que las buenas personas. Bueno, pero eso visto, digamos, de cierta moralidad, digamos, ¿no? Claro. Cierta ética en la cual nosotros creemos y podemos decir, bueno, che, eso que este sujeto hace, digamos, para beneficiarse, digamos, a sí mismo, es hijaputés, digamos, ¿no? Ya que lo dijiste, sí, yo sí. me siento habilitado. Pero digo, ¿no? Lo que en realidad habría que pensar, esto, digamos, que Ayn Rand, por ejemplo, proponía, digamos, ¿no? Una moral, ¿no? Moral, es decir, de ninguna manera es un hijaputés. Por el contrario, es sintomático, digamos, ¿no? De un sujeto exitoso. Sí, pero además es selectiva esa hijaputés, porque mira, mencionaste a Marcos Galperín, que el gobierno le da 100 millones de dólares, que hoy serían 100.000 millones de pesos, lo que le acaba de sacar a Salud Pública, en promoción, porque se supone que su actividad es uno de los ricos, o el más rico de la Argentina, uno de los 5 más ricos de la Argentina. El gobierno hace eso y le da el negocio. Ahora no se sabe si está en stand-by o no por la repercusión que generó de manejar los recursos públicos para que él haga plata con eso. Sin embargo, el mismo tipo que tiene oficina y vive en Uruguay porque no quiere vivir en Argentina, ayer mandó a uno de sus gerentes a reunirse con Lula. Lula dijo, bien, no, pero para reunirse conmigo tiene que venir con inversión. El Mercado Pago va a invertir en el Brasil de Lula, que les exige y le pone condiciones, no de subsidio, 4.500 millones de dólares va a invertir en el Brasil de Lula. Plata que no pone la Argentina, a la que le saca plata. Claro, probablemente es una hijaputés selectiva, porque claro, a Brasil, Lula dice, sí, como no vengan, le va a dar a Brasil personas más en plata. El tipo en el fondo es mala persona con los argentinos. Claro, por eso digo, en definitiva, lo que está al fondo, digamos, ¿no? De esta hipótesis de moralina, nada, es un deseo, digamos, absolutamente egoísta, absolutamente individualizante, y que en el caso de Marco Galperín es flagrante, digamos, ¿no? La violencia de lo que él hace, porque esa plata que seguramente, digamos, va a invertir en Brasil, la va a hacer, digamos, ¿no? Con los beneficios que va a obtener, digamos, ¿no? De esto que va a pagar en su plataforma. Porque no es que nosotros, él dijo, nosotros no vamos a cobrar para pagar la asignación. No, el negocio es lo que se llama carry trade, digamos, ¿no? Que lo pueden explicar mejor los economistas, digamos, que vos tenés acá. Se trata para invertirla, para sacar beneficios y probablemente ponerla luego en el Brasil como le demanda Lula, digamos, ¿no? Es
sumamente violento, digamos, cuando uno piensa lo que está en el fondo de esto. Pero de eso se trata, o sea, de naturalizar esa violencia, ¿no? Gracias, a ustedes. Otra genialidad de Santiago Polo en la mañana, así son las cosas.